División anatómica del sistema nervioso. El sistema nervioso se divide en el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central regula las funciones corporales y psicológicas. También el sistema nervioso central se divide en el encéfalo y la médula espinal. El sistema nervioso periférico regula la interacción del organismo con el medio ambiente y se divide en el sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo vegetativo. El sistema nervioso somático tiene vías aferentes y vías eferentes. Los nervios o también vías aferentes mandan información que tiene características sensitivas. Los nervios eferentes transmiten señales o impulsos motrices. Ahora bien, el sistema nervioso autónomo también tiene nervios eferentes y aferentes. En este caso, los nervios eferentes también se dividen en nervios simpáticos y parasimpáticos. Los nervios eferentes como tal mandan información desde los órganos internos hacia el cerebro, mientras que los nervios aferentes hacen lo contrario, es decir, mandan información desde el cerebro hasta los órganos internos. Algo que me faltó decir es que los nervios eferentes, como había dicho, se dividen en simpáticos y parasimpáticos, siendo el simpático el que aumenta la actividad neuronal y el parasimpático el que regula o llega a disminuir o regular la actividad. El encéfalo tiene varias divisiones, empezando por el mielencéfalo o bulbo raquídeo, que es la parte inferior. Es el que contiene la información reticular, que se encarga del sistema de activación y regula el sueño y la vigilia. Luego sigue el metencéfalo. El metencéfalo también contiene parte de la información reticular y está compuesto por el puente y el cerebelo. El puente sirve como vías de paso de la información y el cerebelo es el que coordina los movimientos relacionados con la percepción, todo lo sensitivo motriz. Luego pasamos al mesencéfalo, que es la parte intermedia del encéfalo. Contiene el tectum, que son las protuberancias, y tienen colículos inferiores y colículos superiores. Los colículos inferiores se encargan de todas las funciones auditivas y los colículos superiores de todas las funciones visuales. Luego está el tegmentum, que contiene la sustancia gris, que son todos los efectos analgésicos, y la sustancia negra y núcleo rojo, que son los que componen el sistema sensomotor. Luego pasamos al diencéfalo, que está compuesto por el tálamo, que es el que recibe la información de los sentidos y ya los manda al lóbulo del telencéfalo requerido. Funciona para todos los sentidos menos el olfato. Están los geniculados laterales, que se encargan de lo visual, los geniculados medios, que se encargan de las funciones auditivas, y los geniculados posteriores, que se encargan de la información somatosensorial, como la temperatura del ambiente, el tacto y la sensación de dolor. Y el diencéfalo también está compuesto por el hipotálamo, que está debajo del tálamo y se encarga de regular los comportamientos motivados, como la sexualidad, la alimentación y la supervivencia. Contiene la glándula pituitaria, que regula la liberación hormonal y la producción de hormonas. Y el quiasma óptico, que es la unión de los nervios ópticos. Telencéfalo. El telencéfalo es encargado de las funciones básicas y superiores psicológicas. Constituye gran parte de la corteza cerebral, que es el tejido nervioso que cubre las demás estructuras del cerebro. El telencéfalo también tiene circunvoluciones. ¿Qué quiere decir esto? Que son pliegues de la masa encefálica. El telencéfalo, es decir, también la corteza cerebral, tiene diferentes características, por ejemplo, que tiene giros, que son crestas entre fisuras y surcos, fisuras, grandes hendiduras de la corteza, y los surcos, que son pequeñas hendiduras de la corteza. También tiene la fisura longitudinal, que separa los hemisferios cerebrales, es decir, el hemisferio derecho del izquierdo. También posee una fisura central y lateral. Esta es la que divide cada hemisferio
en los 4 lóbulos que ahora conocemos, es decir, el central, el lateral y el occipitoparietal. El central divide el frontal del parietal. El lateral divide el temporal del parietal. Y el occiparietal divide el occipital de los otros. También el telencéfalo tiene unas cosas que se llaman comisuras, que son vías nerviosas que conectan los hemisferios cerebrales. Estas comisuras contienen algo llamado también cuerpo calloso, que es la comisura más grande. Como lo dije anteriormente, corteza cerebral. La corteza cerebral tiene ciertas características, ciertas estructuras. En este caso, el cerebro o la corteza cerebral tiene ciertos espacios huecos. Esos espacios huecos existe algo llamado el líquido encefalorraquídeo. Este sirve para amortiguar, para proporcionar nutrientes y también, como lo dije anteriormente, para ayudar en caso de una lesión. Este líquido encefalorraquídeo también se relaciona con unas estructuras llamadas meninges, que son las encargadas de proteger el cerebro y la médula espinal. Estas meninges son 3 capas. Entre esas está el espacio epidural, que es el espacio virtual que se forma desde la dura madre hasta el hueso que la protege. El espacio subdural, espacio entre la dura madre y aracnoides. Y el espacio subaracnoideo, que es el espacio entre la aracnoides y la pia madre. Quiero decir, entonces, primero está el cráneo, luego el espacio epidural, luego la dura madre, luego el espacio subdural, luego el espacio subaracnoideo y luego pia madre. Ahora bien, la corteza cerebral o telencéfalo se divide en diferentes partes, en este caso llamados lóbulos. Empezando por el occipital, que se encuentra en el polo posterior del cerebro. Este se encarga del procesamiento de la información visual. Luego sigue el parietal, que es la zona posterosuperior, aquí, y procesa algo llamado somestesia, es decir, identificar las sensaciones corporales, la somatosensorial y las proprioceptivas, es decir, las posturas del cuerpo en el espacio. También procesa el sentido del gusto, el control motor, específicamente los movimientos gruesos, correr, saltar, levantarse, etc. También el esquema corporal, o sea, la representación simbólica del cuerpo, la memoria sensorial y la orientación espacial y el cálculo. Por otro lado, también está el lóbulo temporal, que es la parte media inferior. Este alberga la corteza primaria de la audición del cerebro. Y también procesa las tareas visuales complejas, también la memoria y el lenguaje comprensivo. En este caso, el lenguaje comprensivo está en un área específica llamada área de Wernicke. También, siguiendo, el lóbulo temporal también se encarga de la regulación emocional. El lóbulo frontal, es decir, otro lóbulo, está en la parte frontal del cerebro, siendo el de mayor extensión y de mayor importancia. Este constituye la tercera parte del cerebro. También se encarga de las funciones ejecutivas y es el responsable de la mayoría de los procesos cognitivos. Las funciones ejecutivas, algunos ejemplos son, por ejemplo, la capacidad para seleccionar, planificar, anticipar, la capacidad para la monitorización de tareas, la fluidez ideatoria, la conciencia ética, la memoria de trabajo, la autoconciencia personal, entre otros. Del lóbulo temporal existe algo llamado el sistema límbico. El sistema límbico es una parte del cerebro encargada específicamente
en gran parte de las emociones. Un dato curioso es que la palabra límbico significa anillo, es decir, porque el sistema límbico es de forma de anillo. Tiene sentido, ¿no? El sistema límbico es un circuito de estructuras que rodean el tálamo y es encargado, como lo dije anteriormente, de las emociones, pero formalmente se encarga del procesamiento emocional y regulación del comportamiento motivado. El sistema límbico recibe información cortical de 3 fuentes. La primera es la corteza de asociación posterior, es decir, donde se juntan los 3 lóbulos, parietal, occipital y temporal. Luego también de la corteza inferotemporal, que es la parte inferior del lóbulo temporal donde está la memoria a largo plazo. Y también de la corteza prefrontal, como lo dije anteriormente, encargada de las funciones ejecutivas. El sistema límbico tiene algo llamado corteza límbica, que es alrededor del cuerpo calloso. Y es la zona de transición que intercambia información. En el sistema límbico, básicamente rodeando prácticamente el sistema límbico, hay algo llamado la corteza cingulada. Esta tiene una región anterior y una región posterior. La corteza cingulada hace efectos sobre la atención, la selección de respuesta y la conducta emocional. La región anterior recibe proyecciones de la amígdala, regula la conducta en función de interacciones mediante detección de errores. Esta también monitoriza las respuestas y también tiene un efecto sobre la conducta. La región posterior recibe proyecciones del hipocampo. Procesa y controla la expresión y las emociones. Está también implicada en conductas dirigidas a objetivos. Y también es esencial en el comportamiento materno, apego y reacción de olores. Áreas sensoriales primarias de la corteza cerebral. Corteza gustativa. Está en el lóbulo parietal, arriba de la fisura de Silvio. Recibe información sensorial relacionada con el gusto que viene del tálamo. Áreas primarias reciben información de las diferentes características que tiene un estímulo. Esta información se integra en el área secundaria. Luego encontramos la corteza somestésica, que está ubicada en el lóbulo parietal detrás de la corteza gustativa. Tiene sensaciones propioceptivas, sensaciones de olor y temperatura. Corteza auditiva. Está en el lóbulo temporal, en la parte baja de la fisura de Silvio. Sus características individuales son las del sonido. En áreas secundarias se integran las características. La corteza visual, que está situada en el lóbulo occipital y recibe la información del tálamo. Entonces, la información llega al área primaria y en el área secundaria se integra esta información. Cabe resaltar que el olfato no tiene relación con los lóbulos, sino con el bulbo olfativo que se encuentra debajo de la corteza en el sistema límbico. Ahora vamos a hablar sobre las áreas secundarias. Esas áreas son unimodales y solo integran la información del área primaria de sus sentidos específicos. Mientras que el área terciaria son multimodales e integran toda la información de todos los sentidos. La corteza occipitoparietotemporal, y esto conlleva a la información de dicha parte que viaja a la corteza prefrontal para dar los procesos psicológicos más complicados como atención, etc. Luego de esto está el área de asociaciones supremodal. Luego tenemos la corteza premotora, área de Broca, centro del lenguaje expresivo y movimiento de la lengua, automatiza estos movimientos y los archiva. Luego finalizamos con el área de Wernicke,
que es la comprensión del lenguaje. La neurona se compone de un cuerpo celular y fibras nerviosas. Sus ramificaciones se denominan dendritas. Los impulsos procedentes del axón cruzan una sinapsis hacia la dendrita de otra célula. Cada axón está rodeado por oligodendrocitos en el encéfalo y en la médula espinal, por células de Schwann en el sistema nervioso periférico. Las membranas de estas células están compuestas por una sustancia grasa que denomina la mielina. Las membranas envuelven estrechamente el axón, formando una cubierta de múltiples capas. Esta vaina de mielina se asemeja a un aislante como el que recubre un cable eléctrico. Los impulsos nerviosos viajan mucho más rápido a través de los nervios recubiertos con una vaina de mielina que a través de los que carecen en ella.